Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí. Para los que son nuevos, y este es el lugar donde exploramos todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, las series, los actores, las noticias, todo. Y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, uno que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en la declaración de Hande Erçel y vamos a analizarla a fondo. Y no solo eso, sino que también vamos a hablar sobre el famoso tierno osito de Kerem, y cómo ha estado siempre presente en la vida de Hande. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, chismes y por supuesto, mi opinión personal. Antes de que empecemos a meternos de lleno en el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es completamente gratis. No se pierdan ningún vídeo nuevo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y por supuesto, si les gusta lo que ven, no duden en dejar un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, ahora sí vamos al grano. La declaración de Hande Erçel. ¿De qué estamos hablando exactamente? Para aquellos que no están al tanto, Hande Erçel, la actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, recientemente hizo una confesión que ha estado en boca de todos. Y es una confesión que involucra a su exnovio Kerem Bürsin y un objeto muy especial, un oso de peluche. La noticia saltó a la luz cuando Hande, en una entrevista o en alguna interacción en redes sociales, habló abiertamente sobre su relación con Kerem y sobre la importancia que el oso de peluche tiene en su vida. El tierno osito de Kerem, como lo hemos apodado, ha sido un elemento constante, un símbolo, un recuerdo de su relación y aparentemente sigue siéndolo. ¿Pero por qué es tan importante este oso de peluche? ¿Qué significa para Hande? Bueno, la respuesta, por lo que sabemos, es múltiple y mucho más compleja de lo que podría parecer a simple vista. Profundicemos en cada una de las posibles interpretaciones y analicemos la resonancia que tiene este detalle en el contexto de sus vidas y de la opinión pública. En primer lugar, el oso de peluche es un regalo de Kerem. Ya de por sí, eso le da un valor sentimental increíble. Un regalo, en general, es una expresión de cariño, de afecto, de pensamiento. Es una forma de decir te quiero, me importas, pensé en ti. Pero este oso en particular, por lo que Hande ha dado a entender, parece ser algo más. No es solo un objeto, es un símbolo. Es un recuerdo tangible de un momento específico en el tiempo, un momento de amor, de conexión, de felicidad. Imaginemos la situación. Hande y Kerem, dos estrellas brillantes, enamorados y compartiendo una relación pública. En medio de la fama, el trabajo extenuante, las largas jornadas de grabación, las entrevistas, las alfombras rojas y la implacable presión mediática, un osito de peluche puede convertirse en un ancla, en algo que te recuerda a un momento de tranquilidad, de amor, de conexión genuina, lejos de las luces y las cámaras. Puede ser algo que te recuerde el hogar, la comodidad, la seguridad, un refugio en medio del caos. Puede ser un recordatorio constante de la persona que te ama, que te apoya, que está a tu lado. Algo que te da paz en un mundo ajetreado y a menudo hostil. La industria del entretenimiento turco, como cualquier industria del entretenimiento a nivel global, es un mundo exigente y competitivo. Las agendas están saturadas, la privacidad escasea, y la presión por mantener una imagen perfecta es constante. En este contexto, un objeto personal y significativo como un oso de peluche puede tener un valor incalculable. Es un ancla emocional, una fuente de consuelo y un recordatorio de la calidez y el amor que se encuentran fuera del brillo de los reflectores. Y esto nos lleva al segundo punto que considero crucial: el osito de peluche es un símbolo de la relación entre Hande y Kerem. Representa los momentos compartidos, las risas, los abrazos, los besos, las confidencias, las experiencias vividas juntos. Es una representación física de una conexión que, aunque ya no sea romántica, dejó una huella imborrable en sus vidas. Es un testimonio silencioso de una historia de amor que existió, que fue real, y que por alguna razón, llegó a su fin. Y aunque su relación sentimental ya no exista, el oso de peluche sigue siendo un recordatorio de ese amor, de esa conexión especial que existió entre ellos. Este punto es fundamental. La vida sentimental de las celebridades, especialmente en Turquía, suele ser tema de debate público y de intensa especulación. Cuando una relación termina, es común que los fans y los medios busquen culpables, que intenten entender qué salió mal, y que analicen cada detalle en busca de una explicación.
En este contexto, mantener un objeto que evoca la relación pasada puede ser un acto valiente y sincero, una forma de honrar el pasado sin esconderlo. Es una manera de decir, vivimos esto, fue importante y aunque ya no estemos juntos, no lo niego, no lo borro porque fue real. ¿Y qué pasa con el hecho de que Anne siempre lo tenga consigo? Bueno, aquí es donde las interpretaciones se multiplican y se vuelven más interesantes. Como mencioné anteriormente, hay varias interpretaciones posibles, cada una con su propia carga emocional y significado. La más obvia es que Anne aún siente cariño por Kerem, y aunque no estén juntos románticamente, el oso es una manera de mantener esa conexión viva, de recordar los buenos momentos. No necesariamente significa que quiera volver con él, pero sí que valora la relación que tuvieron, el impacto que tuvo en su vida, y la persona que Kerem fue para ella en ese momento. Esta es una interpretación plausible, especialmente si consideramos la madurez y la aparente cordialidad con la que ambos han manejado su separación. No es inusual que después de una relación significativa, se mantenga un sentimiento de cariño y respeto, incluso si el amor romántico ya no existe. El oso, en este caso, sería un recordatorio tangible de ese afecto, un símbolo de la conexión perdurable. Otra interpretación, quizás más emocional y profunda, es que el oso de peluche es una forma de aferrarse a la felicidad, a la alegría, a ese amor que sintió en su momento. En lugar de deshacerse de él, de borrar ese capítulo de su vida, lo conserva, lo abraza, literal y metafóricamente. Es como decir, sí, viví esto, fue importante, me hizo feliz, y lo guardo conmigo. Esta interpretación sugiere una actitud de aceptación y de valoración del pasado. En lugar de esconder la tristeza o la decepción, Anne elige recordar los buenos momentos, celebrar el amor que existió, y aprender de la experiencia. El oso se convierte en un símbolo de resiliencia, de la capacidad de sanar y de seguir adelante con una perspectiva positiva. Es un objeto que le recuerda que a pesar de los altibajos de la vida, la felicidad es posible y que el amor, aunque a veces se transforme, siempre deja una huella en el corazón. También está la posibilidad de que el oso sea simplemente un objeto de apego. Todos tenemos cosas que nos dan seguridad, que nos recuerdan a momentos felices, que nos reconfortan. Puede que para Anne el oso de peluche sea eso, un objeto que la calma, que le da tranquilidad, que la hace sentir bien. Puede ser un objeto que la ayuda a manejar el estrés, la ansiedad, o simplemente la soledad. En este sentido, el oso no tendría necesariamente una conexión directa con Kerem, sino más bien con la propia Anne y sus necesidades emocionales. Sería un objeto de consuelo, un compañero silencioso en un mundo a menudo ruidoso y exigente. Esta interpretación resalta la importancia de los objetos personales y de cómo estos pueden influir en nuestro bienestar emocional. Y no podemos olvidar la opinión pública, la presión de los fans y los medios. Mantener el oso de peluche a la vista, o hablar de él públicamente, puede ser una forma de mantener la atención del público, de seguir generando conversación. Los fans de Anne y Kerem y los medios de comunicación siempre están interesados en cualquier detalle sobre la vida de ambos. Mencionar el oso de peluche es, sin duda, una forma de mantenerlos interesados, de alimentar el interés en la expareja. Es una estrategia que puede ser consciente o inconsciente, pero que sin duda tiene un impacto en la percepción pública. En el mundo del espectáculo, la atención es un bien valioso, y cualquier detalle que genere conversación y especulación puede ser aprovechado. Sin embargo, es importante destacar que esta interpretación no resta valor a las otras, ya que la complejidad de las emociones humanas rara vez se reduce a una sola motivación. Ahora, hablando de la dinámica entre Anne y Kerem, ¿cómo es la relación actual? Bueno, por lo que sabemos, parece que han mantenido una relación cordial, al menos en público. Han sido vistos juntos en eventos, se han cruzado en reuniones sociales, y se han dedicado palabras amables en entrevistas. No parece haber rencor, ni malos sentimientos. Han demostrado, hasta ahora, una madurez y respeto mutuo que es admirable. Esta es una situación muy común en las relaciones que terminan de forma civilizada. Hubo amor, hubo cariño, y aunque la relación romántica no funcionó, el respeto y el cariño pueden permanecer. Y el oso de peluche puede ser, en cierto modo, un símbolo de esa relación respetuosa, de esa conexión que perdura. Es un recordatorio de que el amor puede tomar diferentes formas, y que la amistad y el respeto pueden ser una continuación válida y valiosa de una relación romántica. En lugar de aferrarse al resentimiento o al dolor, Anne y Kerem parecen haber optado por mantener una relación basada en la cordialidad y el respeto mutuo, lo cual es digno de admiración.
Es importante recordar que Ande y Kerem son personas, con sentimientos, con emociones. Sus vidas están expuestas al público, pero eso no significa que debamos juzgar sus decisiones, ni especular sobre sus sentimientos. El hecho de que Ande conserve el oso de peluche es su decisión, y debemos respetarla. No sabemos qué significa realmente para ella, y cada uno tiene su propia forma de procesar sus relaciones y de lidiar con el pasado. La privacidad es un derecho fundamental, y es crucial que respetemos la intimidad de las celebridades, incluso cuando nos sentimos fascinados por sus vidas. La confesión de Ande y la presencia del oso de peluche nos recuerdan que las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejar una huella profunda en nuestras vidas. Nos recuerdan la importancia de la memoria, del afecto, de mantener cerca lo que nos hace sentir bien. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo valoramos el pasado, y sobre cómo gestionamos nuestras emociones. Nos demuestran que la complejidad de las relaciones humanas es infinita, y que cada historia de amor es única y valiosa. En resumen, la declaración de Ande sobre el oso de peluche es un reflejo de sus sentimientos por Kerem, de su relación pasada y de cómo maneja su vida privada frente al ojo público. Es un recordatorio de que el amor puede ser complicado, pero también puede ser hermoso, y que a veces, un simple oso de peluche puede contener muchos recuerdos y emociones. Es una ventana a su mundo interior, a su forma de ser, de sentir y de enfrentar el pasado. Es interesante ver cómo un objeto tan simple puede adquirir un significado tan profundo. Y es fascinante cómo la prensa y los fans pueden analizar cada detalle, cada gesto, cada declaración. El mundo del espectáculo, ¿verdad? Un mundo donde la línea entre la vida privada y la vida pública se vuelve borrosa, y donde cada pequeño detalle puede ser interpretado, debatido y analizado hasta la saciedad. En este sentido, la figura de Ande Erçel y su tierno osito de Kerem se han convertido en un símbolo de la complejidad de las relaciones humanas, de la capacidad de amar y de perder, y de la importancia de mantener cerca lo que nos hace felices. Ahora analicemos un poco más el contexto cultural y social en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, la industria del entretenimiento es vibrante y poderosa. Las series de televisión turcas, conocidas como dizis, se han convertido en un fenómeno global, conquistando audiencias en todo el mundo. Los actores y actrices turcos son celebridades a nivel internacional, y sus vidas personales son objeto de un gran interés mediático. La prensa del corazón turca es muy activa y detallada, y los fans son apasionados y leales. En este contexto, cualquier detalle sobre la vida privada de una celebridad, como el hecho de que Ande conserve un oso de peluche, puede generar una gran cantidad de especulaciones y debates. La cultura turca también tiene una gran importancia en las relaciones personales y en la expresión de las emociones. El amor, la familia, la amistad y el respeto son valores fundamentales. Las relaciones sentimentales suelen ser intensas y apasionadas, y las separaciones pueden ser dolorosas y difíciles. En este contexto, la forma en que Ande y Kerem han manejado su separación, con respeto y cordialidad, es un ejemplo de madurez y de elegancia. Su actitud es un reflejo de la importancia que la cultura turca otorga a las relaciones interpersonales y a la capacidad de mantener la armonía y el respeto, incluso después de una separación. Además, el hecho de que Ande Erçel sea una figura pública muy querida y admirada por sus fans también influye en la percepción de la situación. Ande es conocida por su belleza, su talento, su profesionalismo y su dedicación a causas sociales. Es un modelo a seguir para muchas jóvenes turcas. Su actitud ante la vida, su forma de manejar su carrera y sus relaciones, son objeto de admiración y de respeto. Por lo tanto, cualquier detalle sobre su vida personal, como el hecho de que conserve el oso de peluche, es analizado con atención y con interés. Sus fans quieren saber cómo es Ande en realidad, qué piensa, qué siente y cómo maneja los desafíos de la vida. Otro aspecto interesante a considerar es la evolución de la relación entre Ande y Kerem a lo largo del tiempo. Inicialmente su relación fue pública y muy comentada. Ambos eran jóvenes, guapos y exitosos, y su romance parecía un cuento de hadas. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida, la relación llegó a su fin. En lugar de caer en el drama y la controversia, Ande y Kerem optaron por mantener una relación cordial y respetuosa. Esta actitud es muy valorada por sus fans y por la opinión pública en general. Demuestra una madurez y una inteligencia emocional que son dignas de admiración. El hecho de que Ande conserve el oso de peluche es una señal de que, a pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo permanecen.
En este sentido, el tierno osito de Kerem se ha convertido en un símbolo de la capacidad de amar, de perder y de seguir adelante con dignidad. Es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas, y que cada experiencia, incluso las que terminan, nos enseñan algo valioso. Es un símbolo de la importancia de la memoria, del afecto y del respeto, incluso después de que el amor romántico haya desaparecido. Es un objeto que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo valoramos el pasado y sobre cómo gestionamos nuestras emociones. En conclusión, la declaración de Hande Erçel sobre el tierno osito de Kerem es mucho más que una simple anécdota. Es una ventana a su mundo interior, a sus emociones y a su forma de ser. Es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la capacidad de amar y de perder, y de la importancia de mantener cerca lo que nos hace felices. Es un símbolo de la madurez, del respeto y de la resiliencia. Y por supuesto es un tema fascinante para analizar y debatir, especialmente para los fans del entretenimiento turco. Espero que este análisis detallado haya sido de su agrado y que les haya proporcionado una visión más profunda de la situación. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de la discusión sobre Hande, Kerem y el famoso osito de peluche. Sé que a muchos de ustedes les encanta este tipo de contenido, y me encanta poder compartirlo con ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha gustado la conversación, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre el oso de peluche? ¿Creen que Hande y Kerem mantienen una buena relación? ¿Qué significaría para ustedes tener un objeto que les recuerde a un amor pasado? ¿Cómo creen que la presión mediática afecta las relaciones en el mundo del entretenimiento? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle un like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver el vídeo, por ser parte de esta comunidad y por su apoyo. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y no olviden, manténganse atentos a las noticias del mundo turco. Hasta la próxima.